Entonces Lutero decía que la razón es la más bella prostituta de las del diablo. ¿Hay presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada? Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en sí y tiene vida eterna. O sea, literalmente fue un sacerdote anglicano masón el que introdujo el protestantismo en España. Todo lo que estamos sufriendo ahora mismo, todo lo woke, todo lo subjetivo, todos los problemas en educación, todo ha venido de países protestantes. O sea, llega a aparecer la frase literal: ¿acaso nos justificaremos solo por la fe? De ninguna manera. Bueno, es que no se refiere a Pedro, sino a la confesión de fe que hace. El problema es que todos dicen coger la escritura literalmente y todos creen cosas distintas. No existe otro cristianismo que no sea católico. Es el único que ha existido por todos los tiempos. No podemos permitir que nuestros miedos y nuestros rechazos emocionales nos separen de Dios. Pero sobre todo quiero insistir en la racionalidad del catolicismo, la cognoscibilidad del catolicismo. Y pues si hay algún hermano evangélico que me esté escuchando, yo lo único que le puedo decir es que he sufrido muchísimo durante este proceso, pero sabía que era la verdad. Sean bienvenidos, estamos en la segunda parte de esta entrevista diálogo con Samuel, ex evangélico, actualmente católico. En el vídeo anterior, si lo habéis visto, si no, pues lo tenéis que ver, aparecerá también por aquí arriba y en la descripción del vídeo. Hablamos de cómo fue el proceso de conversión y tocamos algunos temas relacionados con el catolicismo, como las imágenes, un poco el papado también y otros asuntos. Ahí lo habréis visto. Y en esta ocasión, en esta segunda parte de la entrevista, pues vamos a hablar de temas doctrinales, como puede ser, bueno, la sola escritura, la sola fide. No quiero adelantar mucho, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación. Samuel, si quieres, sola escritura, que quizás sea uno de los principios protestantes más importantes. Sí, la primera postura católica que yo acepté de forma casi inmediata por una cuestión de intuición pura fue la sola escritura. La tuve que rechazar por completo porque no tenía forma racional de defender eso. El problema es que en esto también se toma una postura un poco islámica sobre las escrituras. Parece que hay una Biblia en el cielo, nos cayó de la nada y eso es así. Existe, yo incluso llamaría un poco de bibliolatría Sí. porque verdaderamente se trata a la Biblia como si fuera un ente vivo por sí mismo, fuera de cualquier contexto, solo apto para funcionar de forma individual y donde todo el mundo dice interpretar la escritura sin necesidad de interpretarla, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Esto no es una broma, o sea, lo explican así. La Biblia se interpreta a sí misma y entonces ninguno de ellos interpreta. Lo cogen literalmente. El problema es que todos dicen coger la escritura literalmente y todos creen cosas distintas. Claro. Entonces, en este sentido, ver la Biblia como única fuente de revelación, o eso ya han empezado a cambiar un poco la torna, entonces en lugar de sola escritura, ahora empiezan a hablar de una prima escritura, ¿no? Que es la última, digamos, o sea, la tradición es necesaria porque es necesario que alguien enseñe, pero como que es la última fuente de revelación que está por encima de todo lo demás y en este sentido no se puede confrontar. Claro, estoy de acuerdo, la Biblia no se debe confrontar, el problema es quién decide cuáles son las creencias o prácticas que confrontan o no a la Biblia. Entonces, como no hay sentido de autoridad, yo renuncié a la sola escritura por muchos motivos. El primero de todos... Permíteme, te voy a hacer una pregunta que creo que va a salir por ahí. ¿En la Biblia pone en algún momento qué libros deben estar incluidos en la Biblia? Claro, la primera razón por la que yo abandoné la idea de la sola escritura es porque con la sola escritura no puedo saber cuál es la sola escritura. O sea, no hay, es un razonamiento circular. O sea, ¿esto por qué es palabra de Dios? Porque esto dice que es palabra de Dios. Es un razonamiento totalmente circular. Incluso aunque se aceptara un razonamiento circular, necesitaría, para tener seguridad del canon bíblico, que la Biblia me diga qué libros son palabra de Dios y cuáles no. Yo no tengo, como protestante, sin una autoridad externa que magisterialmente me lo demuestre, forma de saber
si segunda de Pedro es o no palabra de Dios, si lo es al nivel de Hebreos o de Santiago o de Apocalipsis, 3 libros que Lutero intentó quitar de la Biblia porque niegan la sola fide, que de ello hablaremos luego, pero es que, claro, se vuelve opinable también el qué es escritura o qué no es escritura. Entonces, no puedo creer en la sola escritura porque ni siquiera sé cuál es la escritura sin la tradición, que es la que me dice cuál es la escritura. Luego hay otro tema, la sola escritura no solo no aparece como doctrina dentro de la escritura, sino que además aparece todo lo contrario. Pablo dice retener las tradiciones que de nosotros os han llegado, tanto las que están por escrito como las que están por oral. Hay otro tema, la Biblia es que es tradición. La Biblia es tradición escrita, pero es tradición también. Y en la tradición, permíteme, la tradición aparece también en la Biblia. Muchas cosas más hizo Jesús, creo que es en Juan, muchas cosas más hizo Jesucristo, pero que si hubiese que escribirlas tantas, no habría tanto libro en el mundo para poner lo que dijo, y eso es la tradición, lo que se comunicó oralmente en un principio. Totalmente. Entonces, en este sentido, yo veía que no hay nada que no sea opinable a no ser que tenga una autoridad externa que me lo demuestre. Claro, cuando hice un estudio bíblico serio desde la óptica católica, me di cuenta de que la Biblia, si yo le pregunto a un evangélico cuál es la columna, el sostén, el baluarte, el apoyo de la verdad, me dirán que es la Biblia, pero la Biblia lo niega. La Biblia dice que la columna, el sostén, el baluarte de la verdad es la Iglesia. Y entonces yo dije, ¿pero cuál Iglesia? Y entonces los evangélicos tienen un concepto de Iglesia invisible, es un ente no institucional, no jerárquico, no histórico, en el cual se produce una comunión espiritual dentro de una Iglesia invisible, de la cual formamos parte todos aquellos verdaderos creyentes, que habría que saber cómo delimitar qué es un verdadero creyente, porque entre ellos no se ponen de acuerdo tampoco en eso, independientemente de la denominación de la que vengamos. Pero claro, entonces, ¿cuál es la verdad que me da la Iglesia? Porque si la Iglesia no es institucional, hay variedad de posturas teológicas, etcétera, la verdad que me dan es, no, al final, claro, cuando les apretas un poco, lo único que te dicen es, bueno, lo importante es que Jesús es Dios y murió en una cruz y para salvarnos y resucitó al tercer día. Y te lo cuentan como si tú no lo supieras, porque los católicos todo el mundo sabe que no tenemos ni idea de quién es Cristo y entonces tú les dices, bueno, yo también creo eso, entonces yo me salvo o no me salvo. Y bueno, pues el asunto es un poco así, es complejo, es verdaderamente complejo. Entonces, tenemos una Biblia que es muy posterior a la Iglesia precede 300 y pico años al cierre del canon bíblico, que es por la Iglesia, por un concilio ecuménico de obispos bajo el Papa, que se determina qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, y gracias a eso tienen los evangélicos el Nuevo Testamento, tal y como se cerró en el concilio. Es que tengo que creer necesariamente en la infalibilidad de los concilios. Es que tengo que creer necesariamente en la infalibilidad magisterial de la Iglesia Católica. Porque es que si no, no puedo creer en la Biblia. Claro. Cuando tú le preguntas a alguien, pero tú cómo sabes que esto es palabra de Dios, porque lo he sentido. Porque yo siento que lo que pone aquí es verdad. Y si lees el Corán y te parece que también pues tú sientes que es la verdad, pues es que el problema... Eso es lo que dicen muchos los mormones. ¿Cómo puedo saber yo que el libro de Mormón viene de Dios? Ora, y si tú sientes que es así, es que es verdad. Digo, bueno, y si yo oro y me dice Dios que no es cierto, sigue orando hasta que te diga que es así. Entonces, tiene que haber una autoridad que diga, estos son los libros que hay que creer, y los que están fuera son apócrifos o son incorrectos, o no tienen nada que ver con los canon correctos, digamos, que de autores fiables y demás. Es por la Iglesia que yo tengo certeza de que Santiago es palabra de Dios, y es por la Iglesia que yo no tengo en mi Nuevo Testamento, pues Primera de Clemente, que perfectamente se podía haber incluido y no se incluyó porque la Iglesia no quiso, no lo determinó, porque asistida infaliblemente por el Espíritu Santo, igual que la Iglesia escribió la Biblia, pues la Iglesia también determinó que era palabra de Dios, porque es la misma Iglesia la que fue inspirada. Decía San Agustín, que fue un gran pecador y luego un gran santo y un gran doctor, que él nunca hubiera creído en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica que le movía a ello.
Entonces, esto es que sin iglesia no hay evangelio. El que a vosotros os reciba, a mí me recibe. El que a vosotros rechace, a mí me rechaza. Se lo dice a sus apóstoles. No se lo dice a un señor que aparece de por ahí y tiene unas interpretaciones personales y empieza a predicar a su rollo, sometiéndose a absolutamente ninguna autoridad. O sea, es que la iglesia es apostólica. Es una, es santa, aunque esté llena de pecadores. Es católica porque es universal y es apostólica, tiene que ser apostólica. Entonces hay una confusión terrible en todo esto. No lo hemos mencionado, pero creo que es importante para seguir con la conversación. ¿Cómo sabemos, cómo podemos entender que la Iglesia tiene autoridad para decir qué libros son correctos, cuáles son inspirados y cuáles no, si no contamos con el primado de Pedro, con lo que se viene diciendo del papado? Aquella famosa frase de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno, tal. Entiendo que los evangélicos dicen, bueno, es que no se refiere a Pedro, sino a la confesión de fe que hace. Y yo diría, bueno, vale, pongamos que sí, no tendría problema en aceptarlo, pero también yo creo que hace referencia a Pedro, porque si vemos, cuando se enumeran en la lista de los apóstoles, siempre se empieza por Pedro. En Hechos de los Apóstoles, Pedro es el principal, cuando habla es el que da los discursos, el que exhorta a la gente, el que da las enseñanzas, etcétera. Es decir, sí que aparece un primado de Pedro, de una manera o de otra, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las epístolas, en las cartas apostólicas. De hecho, en el Nuevo Testamento salen 3 papas. Sale Lino y no sé si salía Clemente también. Pero la cosa es que, efectivamente, sin una autoridad última, al final es todo un conciliábulo de personas que, por muy obispos que sean, pues también pueden tener, digamos, unas opiniones distintas. Y el problema es que la Iglesia es Israel, es el nuevo pacto, es el pueblo de Dios y nosotros somos monárquicos. Cristo es rey, cabeza, sumo pontífice, sumo sacerdote de la Iglesia y por lo tanto, si no hubiera papa, la Iglesia sería una democracia. Pero es que la Iglesia no puede ser una democracia, tampoco los judíos tenían una democracia, tenían un sumo pontífice, porque alguien tiene que ser el responsable de, asistido por el Espíritu Santo, dar declaración dogmática definitiva sobre un asunto en el que una cuestión de fe se esté poniendo en duda. Entonces, la necesidad de tener, pues mira, el primer concilio ecuménico, el concilio primero de Jerusalén, sale en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Ahí sale, Pedro era el primero entre ellos, era el principal. Y entonces ya empiezas a ver nuevos argumentos protestantes, como por ejemplo, es que vosotros seguís más a Pedro y nosotros seguimos más a Pablo. O sea, como queriendo indicar que ya hay denominaciones distintas desde el principio, que la Iglesia nunca fue una y que de alguna manera creían en cosas distintas. Y esto es una auténtica barbaridad. De hecho, el texto que utilizan, que es cuando Pablo reprende a Pedro por el tema de judaizar, no le está exhortando por tener una doctrina distinta a la suya, sino que le dice, porque conociendo la verdad, sigues haciendo esto. Es decir, lo criticó por hipócrita, pero no porque creyera cosas distintas. Y en este sentido siempre vemos que el obispo de Roma, desde el mismísimo Pedro, siempre es el primero entre todos. Es que no ha habido ningún momento de la historia en la que no haya existido el primado de Pedro. Y esto es necesario a la hora de tomar ciertas decisiones magisteriales. Y tiene que haber una cabeza visible. Y es que Cristo es uno, y entonces tiene que haber uno que lo represente, que sea su vicario. Para el que no sepa, un vicario es un sustituto que está temporalmente a la espera de que el principal vuelva al puesto. ¿Cristo reina sobre la Iglesia? Por supuesto que sí, pero no estando humanamente presente en nuestro mundo ahora mismo, mientras esperamos a su venida, pues nos ha dejado a un pastor, a quien le dicen las Escrituras, Pedro, apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas.
Entonces, en este sentido, es indudable. Me parece muy gracioso lo de que eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia se refiere a la confesión de Pedro en lugar de a Pedro como tal, por dos motivos. El primero, porque el nombre de Pedro se pone en 30 idiomas y en todos significa roca. O sea, luego Jesucristo le llama Cefas, o sea, es la roca sobre la que edifica la iglesia. Es a él a quien le da las llaves del reino de los cielos. Y además es que o sea, es una cuestión que no es indubitable. Vamos, Es no, es que importante decir que se lo da a Pedro, no a Santiago, no a Andrés, no, a Pedro, exclusivamente a Pedro. Tampoco se lo da a todos los creyentes, a todos a los miles y miles de seguidores. A Pedro, solo a Pedro. Es lo importante. Y lo curioso es que el argumento de que la confesión o sea, que la edificación de la iglesia sobre la confesión de Pedro en lugar de sobre Pedro, es un argumento que se lo copiaron a los ortodoxos. Es el argumento que cogieron los cismáticos en el 1054 para separarse, sabiendo que perdían comunión con la iglesia de Cristo. Entonces ya inventaron más o menos esa exégesis. Bueno, eisegesis, no exégesis, porque ellos sacan del texto lo que quieren en lugar de sacar lo que quiere el texto. Pero bueno, que eso es un argumento que han cogido de los ortodoxos. Quisiera mencionar también que cuando estaba en proceso de conversión intenté no convertirme por todos los medios. Hablé con teólogos protestantes, hablé con gente en España del mundillo protestante bastante potente, ciertamente relevante, y ya llegó un punto en el que yo di todas mis razones por las que me sentía, digamos, impelido a ser católico, y ya la última que me dijo fue, bueno, ¿y por qué no te haces ortodoxo? Si es como lo mismo. O sea, ya la cosa es no ser católico. Claro. Porque la Iglesia Católica es maligna y entonces, pues es que no... entonces, luego ahora con los movimientos ecuménicos hay mucho problema con eso, porque muchos protestantes empiezan a ver con buenos ojos a los católicos, pero a cambio de introducir sus doctrinas y costumbres dentro del pueblo católico. Entonces, como, bueno, como os estáis haciendo más como nosotros, entonces ya os acogemos más, ¿no? Pero eso es un problema. Eso es un problema, pero de la crisis de la crisis de la Iglesia hablamos en otro programa. La protestantización que dice Zarraute, nuestro amigo Zarraute. Hay una protestantización muy importante, muy importante. Sí. Hablemos un poco, si quieres, de la Virgen María, que me has comentado un poquillo que tenías rechazo como evangélico. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Podría hablar durante millones de años. Toda la eternidad le estaré dando gracias a Dios por haberme regalado a mi madre. Y es muy triste, verdaderamente muy triste. Es la mayor tragedia de la historia del cristianismo, la postura que han tomado los protestantes modernos contra María. Es una postura que ni siquiera compartía ninguno de los reformadores, es totalmente novedosa y produce un daño irreparable en todas las personas que se han criado, educado o formado con grupos evangélicos. Porque el rechazo tan grande que te produce solo pensar en María te imposibilita ni siquiera querer acercarte a la iglesia. Llegó un momento en el que, habiendo estudiado todas las doctrinas, entendí lo de las imágenes, lo de la Eucaristía, la historia de la iglesia, la sucesión apostólica, la importancia de los ornamentos, por ejemplo, todo. Y yo no quería ser católico única, exclusivamente, ya lo único que me queda es que no quiero ser católico por María. Buscaba, cuando empecé a ir a iglesias católicas, buscaba capillas donde no se vieran fotos de la Virgen. Que hubiera fotos de todos los santos del mundo, pero de la Virgen no. Claro, ahora me he dado cuenta de que el demonio está enemistado con la mujer. Ya en Génesis 3 vemos cómo el demonio se enemista contra la mujer y Dios promete, tú le pisarás la cabeza y la serpiente te herirá al calcañar. Es la mujer quien le pisa la cabeza al demonio y vemos en esa representación de la Iglesia, pero también de la Virgen María, porque tienen un paralelismo perfecto, la Iglesia y la Virgen María. En Apocalipsis 12 vemos cómo nuestra madre lucha contra el demonio por lo mismo profetizado en Génesis 3. La Biblia empieza y termina con la Virgen María,
de una mujer entró el pecado en el mundo, que fue de Eva, y igual que Cristo es el nuevo Adán, porque en él se hacen nuevas todas las cosas, de otra mujer habría de venir nuestra salvación, que es Cristo, que es de María. María es el arca de la nueva alianza, porque llevó dentro a Dios y el arca llevaba el maná, que era el pan bajado del cielo. El arca de la antigua alianza, todos los movimientos que se describe que hizo, y se fue a Obed-Edom y quedó allí 3 días, y quedó 3 meses, y se movió a no sé dónde, y habló con no sé cuántos, bueno, habló no, que el arca no hablaba, pero que todo lo que se dice en el Antiguo Testamento del arca de la antigua alianza es idéntico a todos los eventos de la vida de María que tenemos en el Nuevo Testamento. A mucha gente se le pasa por alto, porque siendo ella la más digna de las criaturas hechas por Dios, no podía no tener la virtud de la humildad. Pero la Virgen María representa a la Iglesia, es nuestro ideal de santidad. En el Antiguo Testamento se la menciona como la hija de Sión, el orgullo de nuestra raza, es el auxilio de los cristianos, la torre de David, es la torre de marfil, es todo. O sea, la Virgen María necesariamente tuvo que ser sin pecado porque Dios no puede habitar en un lugar impuro. El arca de la antigua alianza estaba hecha de los materiales más nobles y era absolutamente intocable. Y se dice que era inmaculada. Estaba prohibido tocarla y hay hasta un hombre que cuando estaban trasladando el arca se iba a caer y trató de que no se cayera y la tocó y Dios lo mató, porque no se podía tocar el arca. Mira cómo tratamos a la Virgen María. Es absolutamente terrible. Todos los exorcistas están de acuerdo que cuando se invoca a la Virgen María, Dios se revuelve, el demonio se revuelve muchísimo más, porque sabe que Dios es Dios y le va a vencer, pero que le venza a una criatura humana es muchísimo más humillante. En ella vemos todas las virtudes. Vemos que en su parto virginal, Cristo sale de ella sin romperla, igual que salió del sepulcro. Le podía haber dado un patadón a la piedra y romperla en 1000 pedazos, pero Cristo es un caballero. María tuvo que ser virgen antes del parto, lo sabemos porque está explícitamente definido en la Biblia, fue virgen durante el parto, porque hay varios paralelismos bíblicos también, y lo fue después, por varios motivos. Los que la Biblia dice son hermanos de Jesús, también dice que Abraham y Lot eran hermanos, pero eran primo y sobrino, era una palabra semítica que se utilizaba para compatriotas, compañeros de trabajo, primos y sobrinos, judíos, sin más. O sea, de todo. Y la propia Biblia, los que dice que eran hermanos de Jesús, dice quiénes son sus padres. Los padres de Santiago, que dicen que es hermano de Jesús, pone ahí quiénes son, y no son José el carpintero y María de Nazaret. Entonces, ahí tenemos un montón de evidencia. San Esiquio, muy inteligentemente, identificó el arca con María, que eso ya venía de antes, ya desde los primeros siglos se había hecho esa identificación y el paralelismo Eva-María, pero él vio que en el Salmo 108, si no me equivoco, él dice, y Dios ascenderá físicamente al cielo y su arca con él. Entonces, ahí vemos también la asunción. No entendemos de qué forma se puede haber tergiversado tanto lo que se creía sobre María para haber llegado al punto al que están los evangélicos a día de hoy. O sea, María es puerta del cielo porque Dios quiso entrar al mundo a través de ella y quiso que por su cuidado y sus oraciones y su intercesión, que habría que explicar qué es la intercesión de los santos también, que por su intercesión nosotros podamos acercarnos más a Cristo. Cuando digo que los protestantes no han entendido la encarnación, es porque no la han entendido. Vamos a ver. No, vale, muy bien, no pensáis que María sea Dios, pero es que lo ponéis casi al nivel de Dios porque es que le dais demasiada importancia. A ver, ¿el cristianismo qué es? El cristianismo es que Dios baja y se hace hombre para que nosotros, creyendo en Él, algún día podamos ser como Dios. La visión beatífica, lo que se suele llamar el cielo, es participación de la naturaleza divina. Tanto en el Antiguo Testamento como Jesucristo, al mencionarlo en el Nuevo, menciona, sois dioses. Dioses con D minúscula, no vayamos a confundir. Pero en el sentido en el que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y una vez despojados de nuestros pecados, seremos como Él. No como Él en
en un sentido esencial, pero sí semejantes a él en el sentido en el que participamos de su naturaleza divina y nos aproximamos a la semejanza en santidad para la que él nos creó. Bien, entonces, la idea es que si una persona es muy santa, se parezca a Dios. Lo que sería preocupante es que no se pareciera a Dios. En el sentido en el que María es la nueva criatura, de su simiente que es Cristo, viene la salvación, y todas las cosas son nuevas hechas en esta alianza, María no pudo pecar. Entonces, María lo que no puede ser es, digamos, como ninguneable, porque es que, a ver quién ha parido a Dios. O sea, es que no es una reflexión que por miedo muchos no hacen. No se dan cuenta de que una persona tuvo a Dios dentro de ella, lo parió y le dio de mamar. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo la tenga por madre y no la vaya a tener yo por madre? Si Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros de la iglesia, ¿cómo va a ser una mujer madre de una cabeza y no del resto del cuerpo? No puede ser madre solo de una cabeza y no del resto del cuerpo. Y tenemos un montonísimo más de cosas sobre María. Decían los santos, de María nunquam satis, nunca hay suficiente. Hay un ejemplo también que cuando dice Jesús está en la cruz, dice, se está refiriendo a Juan, ahí tienes a tu madre, y habla María, ahí tienes a tu hijo. Entonces, y entonces el discípulo la tomó como algo suyo, creo que son las palabras literales. Ahí yo creo que Jesucristo está diciendo, María es madre de todos los creyentes y todos los creyentes somos hijos de María, en ese sentido, por orden de Cristo mismo. Yo esto lo diría basándome en Apocalipsis 12, pero también en el pasaje de la cruz, porque al final el discípulo amado somos todos nosotros. Entonces, en el sentido en el que somos todos nosotros, no se puede decir, no, era una mera cuestión de logística en la que Cristo está falleciendo y lo que más le está importando en ese momento es a ver dónde se va a quedar María durante un día y medio, porque realmente Jesucristo iba a resucitar y ahí lo que no estamos hablando es de a ver quién le da unas papillas a María durante un par de días hasta que Cristo venga. Obviamente tiene una importancia y tiene un tono, una solemnidad. Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. María estaba presente en todos los eventos. María estuvo presente en la fundación de la iglesia 9 días después de la ascensión, en Pentecostés. Ahí estaba María, digamos, asistiendo a la bajada del Espíritu Santo sobre su pueblo. Luego, es que tenemos, o sea, es que es absolutamente infinito. Todas las mujeres del Antiguo Testamento, heroicas que salvaron a su pueblo, todas representan a María. Esther representa a María. Judith representa a María. Por cierto, me gustaría saber si María tenía un porrón de hijos, ¿cómo puede ser que Jesús se la diera a cuidar a Juan en lugar de sus hermanos cuidar de su madre? Claro. Pero es que es un no parar, es un no parar. O sea, la importancia de... Yo ya no entiendo el Evangelio sin María. No porque yo la quiera endiosar, ni porque yo sea idólatra, ni nada por el estilo. María, como decían también los santos padres, es templo de Dios, pero no es el Dios del templo. Eso hay que tenerlo claro. Y la mismísima Virgen María se sentiría que es grosero compararla con Dios, porque la que más adoración le da a Dios es ella. Y si alguien le prestara algún culto, digamos, mariolátrico, ella misma sería la primera en ponerle solución. La Virgen no está para competir con Jesucristo, está para llevarnos a Él. Es el auxilio de los cristianos, el refugio de los pecadores. O sea, María está para ayudarnos. Yo llevo toda mi vida siendo cristiano, pero desde que conocí a María, mi vida es distinta. Me ha cambiado la vida. O sea, yo me doy cuenta claro, ahora de memoria te diría tantas y tantas cosas más. Tengo escrito, pero infinitos, con todas las referencias a María en la Biblia, con lo importante que fue para la iglesia primitiva, con todas las cosas que representan el plan de la salvación. Tiene un papel salvífico. A Jesús por María, decimos muchas veces. Yo cuando me dijeron eso la primera vez me volvía loco. No, a Jesús por Jesús, a Jesús por Jesús, a Jesús. Porque la ven como un paso meramente circunstancial. Es un vaso, digamos, ¿no?
que Dios utiliza y tal, y luego pues ya se puede desechar y era pecadora y era... no, bueno, sería una buena persona, pero tampoco es muy... A ver, Dios Todopoderoso se le sometió. O sea, no es una chorrada. Es verdad que la Trinidad como conjunto, no, porque María es hija del Padre, es madre del Hijo y es esposa del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de que, a no ser que quieras negar la divinidad de Cristo, tuvo a Dios por hijo y lo sigue teniendo, porque ha sido coronada como reina del cielo, porque representa a la Iglesia, va coronada con las 12 estrellas que son las 12 tribus de Israel. O sea, todo está hilado perfectamente. Entonces, en este sentido, ya es que no sé qué más decir. O sea, es que el que no acepta a María no la acepta porque tiene un rechazo, un miedo infundado, irracional. El que es ateo y se convierte al catolicismo y descubre la Biblia por primera vez, y descubre el cristianismo por primera vez, y descubre a Jesús por primera vez, no le tiene miedo a María, porque es un rechazo aprendido. Entonces, para mí no hay cristianismo sin María, porque no hay encarnación sin María. Porque en el fiat de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella dio consentimiento. De su libre consentimiento nos llegó la redención por medio de Jesucristo. Y la intercesión, pues con los otros santos es lo mismo, lo que pasa que están a un nivel más bajo, porque María no es cualquier santo, María es inmaculada, en este sentido puede haber, todos los santos pues fueron pecadores, y pues por eso hay una diferencia entre el culto de latría, que es a Dios, y el de dulía, que serían los santos. Caso de María podríamos hablar de hiperdulía, ¿no? Ella sería como, digamos, si los santos son el cuerpo y Cristo es la cabeza, María sería un poco el cuello, ¿verdad? Es a través de quien nos conducimos un poco al Señor. Y bueno, pues en este aspecto, los demás santos, básicamente los protestantes no se ponen de acuerdo en si están vivos, si están muertos, porque algunos piensan que están como dormidos y resucitaremos todos en el día final, porque no distinguen entre el juicio particular y el juicio de las naciones, solo creen en un juicio. Entonces, son un poco también, digamos, no entiendo muy bien, como que ponen el alma en pausa, entiendo, porque no sé cómo puede ser que estén esperando, o sea, es todo un poco así. Entonces, básicamente, lo que te dicen es que no reces a los muertos, como queriendo decir que estamos haciendo invocaciones mágicas, como cuando Saúl va a una bruja a pedirle que invoque a Samuel y demás, pues un poco de ese estilo. Piensan que estamos invocando a los muertos. Nosotros no pedimos la intercesión de los santos para obtener ninguna revelación especial, ni para sacar información, ni para obtener ninguna especie de adivinación, ni nada por el estilo. Nosotros entendemos que los santos son la iglesia triunfante, son nuestros hermanos, pero que están en el cielo. Hay iglesia triunfante, peregrinante y purgante, ¿no? Que del purgatorio habría que mencionarlo también, pero bueno, hablaremos en otro programa. Y en el sentido en el que ya reinan con Cristo, participan de su naturaleza y tienen un cierto poder, pues nosotros pedimos que intercedan por nosotros. Esto también está en la Biblia. El nosotros rezar por el alma de un difunto está en Segunda de Macabeos y en un texto que escribe Pablo, también en el Nuevo Testamento. Pero bueno, Segunda de Macabeos es deuterocanónico y se lo quitaron. Se lo quitaron porque decían que era más fiable tener el canon judío, pero el canon judío se hizo después del católico. Primero fue nuestro canon y luego los judíos dijeron que hacen estos apropiándose del Antiguo Testamento. Y entonces hicieron ellos una reedición del suyo. Y de hecho, con la poca tecnología que tenía, lo tomaron las decisiones mal, porque, por ejemplo, querían sacar todos los libros que no fueran escritos en hebreo o cerca de la ciudad de Jerusalén o no sé qué, con unas condiciones muy concretas. Sacaron el libro de sabiduría porque estaba escrito en griego, porque los deuterocanónicos son de judíos helénicos, eran judíos griegos, y a día de hoy ya no hay ninguna duda entre los académicos de que en realidad sabiduría, el griego era una traducción y que en realidad al principio estaba escrito en hebreo y no tendrían que habérselo quitado. Bueno, pues ni siquiera los protestantes le habían quitado los deuterocanónicos. Fue en el siglo XIX que las sociedades bíblicas de Inglaterra decidieron empezar a imprimir Biblias así y así se quedó.
O sea, ni siquiera fue una cosa como que se discutiera, ni fue una cosa muy repentina. Bueno, Ni un Macabeos, concilio ni nada. nada, no, concilios no, que eso es la sinagoga de Satanás. Y eso, rezar nosotros por los difuntos. Que un difunto que esté en la gloria pueda rezar por nosotros, que pueda interceder, hombre, en Apocalipsis, maravilloso. Sobre Apocalipsis me gustaría hablar mucho. Apocalipsis es una descripción de la Santa Misa, que esto mucha gente no lo sabe, pero es muy interesante. Pero en Apocalipsis vemos cómo los 4 ancianos, los 4 seres vivientes, que representan a los 4 evangelistas, le presentan a Dios las copas llenas del incienso que son las oraciones de los santos. O sea, se ve cómo los santos interceden por nosotros. Entonces, en este sentido, yo no le veo el problema. Luego hay otra cosa, que es, nosotros creemos en Dios y Dios es infinitamente bueno. ¿No sería la visión de Dios que más lo glorifique aquella que debería ser correcta? Esto es una argumentación un poco filosófica. Pero, ¿qué es mejor? ¿Un Dios que te da una madre o uno que no te la da? ¿Un Dios que tiene iglesias bonitas o que no te la da? Un Dios que a través de su iglesia inventa los hospitales, la física, desarrolla la filosofía, las universidades y hace el mayor bien en el mundo. Y que además tienes a toda una playa de santos que interceden por ti, que son tus hermanos. Y además, o sea, ¿y es mejor ese Dios o uno que no? O uno que es como que todo está mal, tienes que tener miedo, nunca vas a conocerlo bien porque todo depende de tu interpretación, estás completamente solo. O sea, es que yo no comprendo ya el cristianismo sin ser católico. Soy incapaz de comprenderlo. Es irracional desde sus bases y además reconocido orgullosamente por su propio fundador. Lutero decía que el pecado original no nos ha dejado una herida, sino que nos ha trastocado por completo. Esto un calvinista lo llamaría la doctrina de la depravación total, en el sentido en el que hemos sido totalmente hundidos por el pecado original, no nos podemos fiar de nuestros propios entendimientos y, por lo tanto, la razón humana no es fiable. Y entonces Lutero decía que la razón es la más bella prostituta de las del diablo, que es la más bella ramera de todas las que tiene el diablo. O sea, eso es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, en este sentido, pues yo no me puedo, uno es arrogante, pero no tanto. O sea, yo no me puedo conducir solo por ahí sin saber qué es cierto, qué no es cierto, qué voy a hacer. Muy interesantísimo este tema de la Virgen. Espero que le haya ayudado a alguien, por lo menos a entender cuál es la perspectiva católica. Sola fide. También otro tema que no da para extendernos. La sola fide es un minuto, es sencillísima. La sola fide, básicamente, Lutero era muy escrupuloso, espiritualmente hablando, con los pecados, y entonces él sintió que por mucho que se esforzara, nunca iba a salir de su condición de pecador. Llegó a la conclusión de que él no podía no pecar y que entonces la salvación debía darse única y exclusivamente a través de la fe y que las obras no podían añadir mérito propio a nuestra justificación. Entonces, lo primero que hizo fue coger y cargarse el libro de Santiago, porque en Santiago 2 es la única vez que la sola fide se menciona en la Biblia y además se menciona explícitamente para condenarla. O sea, llega a aparecer la frase literal: ¿acaso nos justificaremos solo por la fe? De ninguna manera. O sea, es literal. La gente suele mencionar más en ese mismo capítulo donde dice que la fe sin obras es muerta, pero entonces te responden que las obras son producto de tu fe, porque si no tuvieras fe no hubieras producido obras. Es que no hace falta entrar en todo eso. ¿Acaso seremos justificados solamente por la fe? De ninguna manera. Menciona al mismísimo padre de la fe, que es Abraham, y dice que Abraham ganó su fe por sus obras. Se justificó primero por sus obras y luego la fe. Y es el padre de la fe. Luego hay un tema que hay que explicarle a los evangélicos. No somos pelagianos. La Iglesia Católica condenó el pelagianismo como una herejía. El protestante promedio piensa que los católicos creemos que nos salvamos por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo, por las solas obras, digamos, por ser una buena persona, porque me lo merezco.
Eso es una herejía terrible. La Iglesia nunca ha enseñado eso y los católicos no creemos eso. Pero vemos necesarias ambas fuentes de justificación, tanto la fe como las obras, porque es importante, porque a través de las obras es que se nos juzga. La persona de la Biblia que más habla del infierno, con muchísima diferencia del juicio final, de la condenación, de la salvación, de todo, es Jesucristo. Prácticamente cada vez que se manifiesta menciona el infierno. Jesucristo, en todas sus parábolas, en todas sus alegorías al juicio, en todo lo que dice, siempre habla del bienhechor y del malhechor. No del por su fe los conoceréis, o mal creyente en lugar de mal siervo, o dice, apartaos de mí, no creedores de la verdad, sino hacedores de la maldad. Entonces, las obras son muy importantes. Eso no quiere decir que creamos en el pelagianismo. No nos merecemos la salvación, es gracia de Dios. No nos salvamos por nuestro esfuerzo, pero nosotros sí podemos esforzarnos en ganar en santidad y pelear la buena batalla hasta el final. Terminar la carrera de la fe, como dice Pablo. Y ya por mencionar otro texto, dice, ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. Entonces, todo esto no concuerda con muchas posturas que se han desarrollado desde el siglo XVI hacia acá. Por cierto, no mencioné en el tema de la Virgen que todos los reformadores eran ultramarianos. De hecho, Lutero tiene unas homilías preciosas sobre la Santísima Virgen María. Y bueno, pues en este aspecto ni siquiera saben lo que creen, porque muchos grupos modernos se han quedado en esa idea de sola fide, pero en el 2013 las iglesias luteranas nórdicas firmaron un acuerdo con el Vaticano en el que reconocen que sobre la fe y las obras en respecto a la justificación, que creemos lo mismo, pero que resulta que lo expresaban de una forma diferente. O sea, ni los inventores de la sola fide, que son los luteranos, la defienden ya. Es que es un tema caduco, que tendría que eliminarse por completo de la discusión, porque además es que es absurdo. Es que no existe una fe que no implique de alguna manera, o sea, no puede ser una persona humana sin hacer obras. Volvemos a lo mismo, de ese intimismo, de esa espiritualidad, de ese condenar la encarnación, lo material, lo que es palpable, tangible, demostrable, como la confesión, que luego la mencionaremos. Pues vamos, si quieres, ya directamente con ello, con la confesión, un tema. ¿Cómo te puede perdonar un hombre los pecados? ¿Cómo puede ser esto si el que solo perdona pecados es Dios? Pues a mí de momento no me ha perdonado, bueno, sí me ha perdonado los pecados un hombre, porque Jesucristo también es hombre, por la encarnación. El sacerdote, cada vez que ejerce el ministerio de sus funciones, actúa in persona Christi. Esto significa que es alter Christus, otro Cristo. Es Cristo quien, tomándose, digamos, prestado, por decirlo de alguna manera, del cuerpo físico del sacerdote, ejerce sus funciones ministeriales. Es decir, los católicos ni siquiera creemos que el sacerdote parta el pan en la misa. Es Jesucristo quien, tomándose de las manos del sacerdote, parte el pan. En este sentido, la confesión es lo mismo. Cuando un sacerdote está confesando, tú te estás confesando con Cristo, aunque sea audiblemente a través del sacerdote. Esto por muchos motivos, terapéuticos, históricos, teológicos y de toda índole. Pero lo importante que hay que entender aquí es que ningún hombre tiene poder en sí mismo para perdonar los pecados. Igual que ningún hombre tiene poder en sí mismo para hacer milagros. Sin embargo, los hombres hacen milagros, pero con el poder dado por Dios. Bueno, pues en este sentido vemos a Jesucristo que resucita, es decir, nuestra esperanza, ¿verdad? Si no hay resurrección, pues si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza y somos los más dignos de conmiseración de toda la tierra, dice Pablo. Bueno, pues tras completar la obra de la redención, que está en la resurrección, lo primero que hace, coge y se presenta ante los apóstoles y les dice, recibid al Espíritu Santo. Bueno, aquí voy a hacer un corte y voy a decir que los ortodoxos
que dicen que el filioque está mal porque el Espíritu Santo solo procede del Padre y no del Hijo, pues aquí el Hijo les dice recibir al Espíritu Santo. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro programa. para otro programa. Pero según resucita, lo primero que hace es recibid al Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esto es así, no solo que no es una cuestión de, porque claro, cuando tomas la sola Biblia, a lo mejor te da igual que tengas textos del año 40, del año 50, del año 60, donde ya ves que todo el mundo se confesaba. Pues que a lo mejor estaban todos mal durante 1700 años o 1800, pues los luteranos también confiesan, y los anglicanos. Entonces, a lo mejor es que el Espíritu Santo vino Dios al mundo y tal, y se durmió pues 17 siglos hasta que a un hombre se le ocurrió que no, que es que lo habían estado haciendo mal. Como con el bautismo. No hubo ni un bautismo válido durante pues 1000 y pico años, porque como se bautizaban bebés y eso no cuenta, pues entonces no hubo ningún bautismo. Bueno, la cosa es que dice, y a quien se los retenga se quedan retenidos. En el Antiguo Testamento era igual. Como ellos no quieren tener una visión institucional de la Iglesia y entienden que todo es individual, yo, yo, Dios conmigo, me monto en mi atalaya y desde allí hablo yo directamente con Dios, sin mecanismos, sin mediaciones. Luego hablaremos del Jesucristo único mediador. Pues entonces no se dan cuenta de muchas cosas, como que, por ejemplo, en el Antiguo Pacto es el sacerdote quien expía los pecados del pueblo. El pueblo no se autojustifica a sí mismo. El sacerdote expía los pecados del pueblo. Cuando el sumo pontífice entra una vez al año en el Sancta Sanctorum, donde estaba la presencia real de Dios, que es donde estaba el arca, es decir, nosotros tenemos un templo donde hay sagrario, donde hay tabernáculo, pero eso para un judío era una vez al año. Eso significa que se rompió el velo. Ahora tenemos acceso a la presencia real de Cristo, teniendo la Eucaristía a nuestro alcance. Bueno, pues el sacerdote entraba al Sancta Sanctorum una vez al año y allí pedía por la expiación de los pecados del pueblo. No había perdón de los pecados sin sacrificio animal, que por supuesto prefiguraban el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces, la gente no sacrificaba sus propios animales, los llevaban a un sacerdote, que hacía un rito sacrificial para perdón de los pecados. Por eso hace falta la misa. Se confesaban públicamente los pecados también. O sea, esto siempre ha sido así en el plan de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y desde la Iglesia primitiva. No ha habido ningún momento en la historia en la que no haya sido así. Es literalmente un invento moderno. Entonces, claro, yo me di cuenta, después de entender todas estas cosas, yo me di cuenta que todo lo que a mí me habían enseñado eran inventos, innovaciones teológicas de literalmente antes de ayer. No entienden lo que es un sacerdote. Ningún protestante tiene sacerdote, porque un sacerdote es quien ofrece un sacrificio. Los protestantes no tienen templos, tienen sinagogas, porque las sinagogas había muchas y allí se leía la escritura, que es lo que hacen los protestantes. Pero donde se ofrecía el sacrificio era en el templo. Solo había un templo y solo había un sumo pontífice. Y entonces allí era donde se ofrecía verdaderamente la expiación de los pecados. Bueno, los protestantes no tienen templo porque no ofrecen un sacrificio, porque no tienen un sacerdote que tampoco puede ofrecer un sacrificio y porque no tienen la víctima pascual, no tienen el cuerpo de Cristo. Entonces, en este sentido, es una configuración social, una congregación entre personas semejantes que leen la Biblia y la estudian cada uno a su manera y ya está. Ahí no practican el cristianismo. Es que el cristianismo desde siempre ha tenido una serie de parámetros que han desaparecido, se han quedado sin sacramentos. Viven como los japoneses, aquellos que cuando llegaron los jesuitas, después de un montón de tiempo de persecución en Japón y habían ido hace 100 años y ya desaparecieron las misiones y volvieron 100 años después y encontraron que todavía había católicos en Japón, pero solo podían bautizarse y casarse. Se habían quedado sin nada. Yo tengo una pena terrible por mis hermanos protestantes, porque aman a Dios de todo corazón, lo aman sinceramente, y se han quedado sin nada. Se han quedado sin las gracias santificantes que Dios otorga a través de su Iglesia por medio de los sacramentos. No ha habido ningún momento en la historia de la Iglesia en la que no se haya hablado de sacramentos. Es que tú te das cuenta que es todo un artificio.
moderno, pero que no tiene sentido. Sí. Bueno, estoy sin palabras. Nunca, ojo, lo de la sinagoga, lo que tienen sinagoga y no templos, no me había puesto a pensarlo nunca, pero es cierto, es cierto. Y tantísimas cosas. Qué lástima no tener sacramentos. O sea, nosotros estamos todos los domingos, o si estamos libres en gracia y demás, comemos a Dios. Dios habita en nosotros. No se me ocurre algo más grande, una bendición mayor que Dios pueda haber regalado al hombre en la tierra que el recibirlo en su mismo cuerpo. Identificándonos con la Iglesia y con María, nos convertimos por un momento en sagrarios vivientes. Nos convertimos en tabernáculo de Dios. Porque Claro. si estamos en gracia, nuestros pecados han sido perdonados. Y Dios no habitará en nada que sea impuro. Y en la medida en la que estamos puros, Dios habita en nosotros. Es absolutamente maravilloso. Tema de bautismo, importante. Aquella acción por la cual nos hacemos hijos de Dios. ¿Es algo simbólico? ¿Hay verdaderamente algo más trascendental? ¿Tiene que ser por inmersión completamente? ¿Se pueden bautizar niños? Etcétera, etcétera. ¿Qué opinan los evangélicos, los protestantes en general? De todo. De todo. Esta es una de las cosas, fíjate, el sacramento de iniciación de la vida cristiana, aquel en el cual somos hechos hijos de Dios, y Dios viene a habitar en nosotros, aquel sacramento que da testimonio de la fe de nuestros padres, de la fe de la Iglesia, del depósito sagrado de la fe, el depositum fidei, ¿no? Y aquí cada grupo protestante tiene teorías distintas. Los luteranos piensan que perdona el pecado original y que nos justifica. O sea, el bautismo sí salva. Entonces, en este sentido, tiene una postura más o menos católica. Pero luego tenemos de todo. Los presbiterianos, que son calvinistas, piensan que hay que bautizar bebés por tradición, pero que solo es efectivo para aquellos que habían sido predestinados para salvarse. Entonces, realmente tú nunca tienes ni idea de si el bautismo fue válido o no, o si sirve para algo. Claro, no sirve, no tiene tampoco, es decir, lo haces por si acaso sirve, pero tampoco eres consciente, sabes si sirve o si no. Lo haces por si acaso ese bebé es salvo. Claro. Pero si no sabe, no vale para nada. Luego tenemos otros que bautizan niños, que son los anglicanos, pero hacen lo mismo que con la escritura, que con la Eucaristía, que es ponerse de perfil. Bueno, esto de alguna manera puede significar, como lo de la Eucaristía, Dios está presente de algún modo que no sabemos. O sea, los anglicanos en general se ponen de perfil con temas dogmáticos. Y luego pues tenemos iglesias evangélicas inspiradas por la doctrina anabaptista, que a día de hoy serían los bautistas, que son aquellos que por primera vez empezaron a decir que el bautismo de niños no valía porque ellos defendían el credo bautismo, el que creyere fuere bautizado, ¿no? Pero sacándolo eso de su contexto. Entonces no creen en el paido bautismo, que es el de niños, sino que se declaran credo bautistas. El que crea sea bautizado. No obstante, dentro de ese bautismo de adultos, que por cierto, si un católico se hace protestante, lo rebautizan porque no es válido que lo bauticen de niño, pero luego hay, cada comunidad pone sus reglas, porque también hay comunidades evangélicas donde bautizan a niños de 7 años, entonces ya son lo suficientemente mayores como para dar una confesión de fe. Es una cosa, todo es discutible. Y el asunto es que en general el evangelicalismo moderno, sobre todo basado en las postulaciones bautistas, es que el bautismo es un símbolo que además se produce de mayor cuando has decidido creer, porque así das un testimonio público de fe. O sea, el bautismo es una especie de representación, de testimonianza pública de tu fe, pero no tiene efectos espirituales literales. Eso en la teoría. Luego en la práctica te das cuenta de que cada persona cree distinto. De hecho, el pastor que me bautizó a mí, yo me bauticé con 20 años en una playa, el pastor que me bautizó a mí, la doctrina que me dio sobre el bautismo, me acuerdo perfectamente, me dio una doctrina católica, totalmente, en contra de sus propias creencias. O sea, es que no tienen claro que es un sacramento.
y tampoco es algo que les preocupe. Digamos que en la vida del protestante lo que preocupa es cómo me voy sintiendo yo en mi relación con Jesús, cómo me voy sintiendo yo en mi relación con Dios, cómo me noto últimamente, me siento fuerte espiritualmente o no. Pero no tienen una preocupación real por estructurar, digamos, las cosas. Sobre todo hablando de congregaciones modernas, ¿eh? Hay otras cosas, no sé, los congregacionalistas, por ejemplo, estos no creen ni en el sacerdocio ni en el pastorado, no tienen pastores. Los congregacionalistas es pues que el sacerdocio universal que nosotros diríamos por el bautismo, todos somos universalmente sacerdotes por el bautismo, pero es distinto el sacerdocio universal que el sacerdocio ministerial, es el que ejerce, ¿verdad? El que tiene la autoridad para celebrar los sagrados misterios y demás. Bueno, ellos no dirían sacerdocio universal por el bautismo, porque ellos no crean que el bautismo justifique, pero dirían el sacerdocio universal de los creyentes. Entonces, como todos los creyentes son sacerdotes, no tienen ni siquiera una cabeza visible, sino que deciden entre ellos lo que se hace, lo que se piensa, lo que se dice, y cada domingo predica sobre la Biblia un miembro distinto de la iglesia. Entonces, un día predica uno, otro predica otro, luego te sonará de otros grupos modernos, pero luego tienen como que las resonancias, ¿no? Eso que dices a mí también me parece que, y entablan como un diálogo. Entonces, en este sentido, no se entiende que la iglesia sea casa de Dios, sino que se entiende que la iglesia es un lugar de reunión para los cristianos, no existe ningún sacrificio, no hay una presencia más allá de la espiritual, es decir, allá donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Se entiende que es nuestra casa donde nosotros los creyentes nos juntamos, no que es la casa de Dios y se nos permite ir a visitarle a Él. Una iglesia podría ser un parque en cualquier momento, o sea, por eso no han desarrollado, o sea, eso tiene unas consecuencias políticas, sociales, históricas. Por eso el protestantismo no ha hecho ningún aporte a la humanidad, ninguno. El protestantismo lo que ha hecho fue terminar con el orden social cristiano que existía en toda Europa, con el antiguo régimen. Ha sido responsable pues, de muchas guerras de religión. Ha sido el responsable de intentar meter a los musulmanes en Europa para acabar con el catolicismo. El protestantismo nunca ha desarrollado una iconografía bonita, no tienen una pintura especialmente representativa, no tienen una arquitectura bonita, porque en ese sentido de austeridad nunca han desarrollado, aunque sea para glorificación de Dios, buenas iglesias. Las iglesias bonitas que hay protestantes fueron expropiadas a la Iglesia Católica. Digamos que de alguna manera no han aportado enormemente a la ciencia, quizás ahora ya en época moderna sí más, pero a lo largo de toda la historia no. Han producido muchas sectas, o sea, mormones, testigos de Jehová, adventistas, todos salen de lo que se llamó el segundo gran despertar americano, ¿no? Es la americanización de la religión. Es un país que tiene unas bases puramente masónicas, por cierto, la masonería fundada por pastores protestantes, con esa idea individual que tiene cada uno. El pastor Andersen, que es el que escribió las constituciones de Andersen, bueno, Albert Pike, toda esta gente. En fin, al final es un sentimiento de falsa tolerancia en el que yo tengo mi iglesia anabaptista aquí y yo soy cuáquero y me compro unos terrenos no sé dónde y a lo mejor hay una iglesia satanista en la puerta de enfrente, pero como no se puede mezclar política con religión, pues digamos que se permite todo y yo individualmente ya me desarrollo espiritualmente con Dios. Esto es totalmente absurdo y además impide un crecimiento social e impide que haya una vida religiosa en comunidad, en las sociedades, que haya una política cristiana, que pues, es imposible, porque todo es interpretable. En este sentido, el protestantismo ha sido una máquina completa de secularización. Entonces lo escuché a Fray Nelson Medina, que le recomiendo a todo el mundo que escuche sus formaciones. Es un fraile maravilloso, un teólogo maravilloso, dominico, si no me equivoco, y él decía que el protestantismo ha sido siempre una máquina imparable de secularización, porque como todo es interpretable, yo puedo, por ejemplo, decir que tengo mi relación personal con Dios, pero que no estoy de acuerdo con nada de lo que dicen en mi iglesia y además no me voy a reunir a ninguna iglesia.
Y a lo mejor vivo como un pagano, pero yo eso creo que Dios me lo acepta, porque como Dios es individual, pues entonces yo pienso en conciencia que eso está bien, porque nadie me puede decir lo que está bien o lo que está mal. En este sentido, las sociedades, digamos, alemana, estadounidense, inglesas, se secularizaron mucho más rápido que el resto del mundo y todas las perversiones y todas las degeneraciones modernas, todo lo que estamos sufriendo ahora mismo, todo lo woke, todo lo subjetivo, todos los problemas en educación, los problemas en... Todo ha venido de países protestantes. Todas esas corrupciones modernas han nacido del protestantismo. Religiosas y políticas, todas las degeneraciones. Entonces, es una verdadera desgracia que haya personas que amen tanto a Dios y que estén tan engañadas, tan absolutamente engañadas. Yo estoy de verdad muy apenado con esa situación. Mis padres aman a Dios, mi abuela ama a Dios, mi familia ama a Dios. Son buenos cristianos que hacen lo mejor que saben, pero han sido víctimas de engatusadores que predican doctrinas contrarias al Evangelio, totalmente contrarias. El protestantismo en España, aunque sí que hubo un intento en la época de la Reforma en el monasterio de los Jerónimos de Santiponce, en Sevilla, de Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera, que luego se tuvieron que exiliar a los países del norte, pero el protestantismo tal y como lo conocemos hoy en día en España entró hace 4 días de mano de Atilano Coco, que era un sacerdote anglicano, muy amigo de Unamuno, además. Bueno, pues Atilano Coco era abiertamente masón. O sea, literalmente fue un sacerdote anglicano masón el que introdujo el protestantismo en España. Entonces, es todo así. O sea, cuanto más escarbas, sale más y más y más y más, y es un no parar. Y tú sientes que toda tu vida has estado en una auténtica mentira gigantesca, imparable. Todo lo que puedo añadir es estropearlo. ¿Qué le para...? De verdad, no sé, lo de Atilano Coco, por ejemplo, no lo conocía. Le echaré un ojo después. Y lo que el análisis que has hecho al final de los frutos del protestantismo, yo eso lo comparto, es algo que, una teoría que yo defiendo aquí en mi canal desde hace muchísimo tiempo. Por sus frutos lo conoceréis. Es que precisamente todo ese individualismo, ese subjetivismo, que alguien no sepa si es hombre o si es mujer, lo que está bien o lo que está mal, que el negar que un niño en el vientre materno tenga derecho a vivir, a nacer y ser bautizado, todo eso tiene sus raíces en el protestantismo, en el siglo XVI, también anteriores, porque ha habido herejías y teorías erróneas siempre, pero todo eso nace fundamentalmente desde Lutero. Claro, todo eso se ha ido retroalimentando y el subjetivismo y lo que yo pienso es lo que vale, porque yo lo valgo, esto tiene que ser así, mi versión, existen 20.000 verdades, todas son ciertas, ya me diréis cómo es eso, y lo que importa es yo, el individuo, a los demás que les den, yo con que me salve, hoy el que me salve es que haga lo que yo quiera y que nadie me moleste, que todo el mundo me tolere independientemente de lo que yo haga. Porque la fe es lo importante. No, hoy ya ni siquiera hay fe, hoy ya no hay ni fe ni nada. Yo hago lo que me da la gana y me voy a salvar porque yo lo valgo. Quisiera añadir que si fuera solo por fe, los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Es más, el mejor cristiano del mundo nunca alcanzará a tener una fe tan perfecta como la de los demonios, porque conocen mucho mejor a Dios. O sea, los demonios tienen certezas absolutas sobre Dios. Entonces los demonios se salvan porque creen. No, es que no es creer. Es que es más, es que voy a ir más lejos. Es que creo que el 100% de las personas del mundo creen en Dios. Que lo ignoren porque no quieran tener una responsabilidad moral. Que se escuden en que tienen dudas. Que se hagan los agnósticos. Que vivan separados de Dios porque en la adolescencia les va mejor vivir de otra manera, más mundana y tal. Pero fe tienen. Muchísima gente cree en Dios. Pero si el problema no es creer en Dios, el problema es cumplir con sus mandamientos. Y esto el protestante dirá, no, a mí me enseñaron así. No, porque intentar cumplir los mandamientos es pensar que tú te ganas la salvación con tu esfuerzo. Pero vamos a ver, pero si es que Jesucristo, o sea, Dios dice, el que verdaderamente me ama, no dice cree mucho, dice el que verdaderamente me ama es el que cumple mis mandamientos. No están de adorno, son por algo.
Es que incumplir los mandamientos ofende a Dios, en el sentido en el que ellos piensan que la salvación es un evento que se da un momento concreto de la vida y que ya no se pierde. Bueno, algunos piensan que sí se puede perder haciendo cosas muy graves, pero nadie sabe cuándo ocurre eso o cómo ocurre eso. Pero bueno, en general eres salvo mientras que estés practicando la fe y tal. Vale, pues como son salvos y ya sus pecados pasados, presentes y futuros se perdonaron en la cruz, no le dan ningún peso al pecado, porque ya no importa, porque ya fueron perdonados y redimidos. No entienden el peso que le siguen poniendo a la cruz de Cristo. Cuanto menos peques, menos le dolerá. O sea, yo recuerdo tener discusiones de este tipo con formadores míos protestantes. Yo le decía, estoy muy dolorido por mis pecados. Siento que Dios es muy bueno y yo le he ofendido. Y, no, bueno, no te voy a decir que es como que da igual. Esto me lo han dicho literalmente, ¿eh? No te voy a decir como que da igual, hombre, el pecado no da igual, pero bueno, en el sentido en el que tú ya has sido perdonado, pues tampoco le puedes dar mucha importancia. Es que eso es una salvajada, es una atrocidad y es una blasfemia contra Dios. Y no lo hacen con mala intención. Lo que pasa es que les han enseñado que esa es la verdadera fe. Es más, saben si una persona es salva o no es salva en base a si cree en la sola fide. Si tú no crees en la sola fide, es que no has creído el verdadero evangelio. Y como no has conocido el verdadero evangelio, no te salvas. Pero es que la sola fide se inventó antes de ayer. Es que ningún cristiano se había planteado eso durante los primeros milenio y medio de la Iglesia. Hablemos un poco más de la Eucaristía. ¿Hay presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada o es algo simbólico? Así es. Este pan bajado del cielo, prefigurado por el maná, este pan de vida, ¿verdad? Y este cáliz de salvación. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. La Eucaristía es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Esto ya decían los primeros cristianos, que el que lo negara no era cristiano, básicamente. Y en este sentido es importante tenerlo en cuenta. Bien, cuando Jesucristo instituye la Eucaristía en Juan capítulo 6, insiste hasta en 6 ocasiones seguidas, este es mi verdadero cuerpo y esta es mi verdadera sangre. A mí me sorprende mucho que nunca había leído ese pasaje, llevo toda mi vida leyendo la Biblia y nunca me había detenido a leer ese pasaje. Y los evangélicos, que por lo general intentan coger literalmente todo lo que pone la Biblia, no llaméis a nadie padre, estas cosas las intentan coger literal, pero esto, que es lo más literal que sale en toda la Biblia, pues le dan una figuración, una significación distinta, ¿no? De transignificación en lugar de transubstanciación, hablaban algunos protestantes. Bueno, la cuestión es la siguiente. Jesucristo dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y luego dice, y este es mi verdadero cuerpo, y esta es mi verdadera sangre, y luego sigue, y mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, y luego sigue, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en sí, y tiene vida eterna. Y dice, quien no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida en sí. No tiene vida en sí, está muerto. Y insiste, 6 ocasiones seguidas. Los judíos tienen un problema con la sangre, por eso la presentación de los niños en el templo es la purificación de las mujeres por la sangre vertida en el parto, por eso la comida kosher, la carne kosher es carne desangrada. Ellos tienen un problema espiritual muy, digamos, muy serio con la sangre. Claro, que un rabí les dijera que tenían que beber su sangre les resultaba una blasfemia, les pareció tan fuerte que cogieron y se marcharon. ¿Y Jesucristo qué hizo? Pararlos y decirles, oye, no os vayáis, que era una forma de hablar. No, no, no. Todo lo contrario. Se vuelve totalmente amenazante y desafiante hacia sus discípulos y les dice, ¿acaso vosotros también me vais a abandonar por esto? Y entonces Pedro le dice, Señor, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Pedro, que era el más judío de los judíos, dice, dura es esta palabra. Pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego, pues ya desde Hechos de los Apóstoles, que es donde se ve el inicio de la vida de la Iglesia, se ve que no se juntaban ni a cantar, ni se juntaban a leer la Biblia, porque además no había, ni se juntaban a ninguna de esas cosas. Se juntaban para la fracción del pan. Y aunque el día más importante era el domingo, esto para los judaizantes que lo quieren cambiar al sábado, sí. Y aunque el día más importante era el domingo,
se juntaban para la fracción del pan cada día. No tenían Biblia, no cantaban ni hacían ninguna cosa de esas. Leían pasajes del Antiguo Testamento porque ellos habían visto en la vida de Cristo cómo se habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento y la fracción del pan. Y la fracción del pan. No hay más. Lo importante era la Eucaristía. No ha habido ningún momento de la historia de la Iglesia donde no se haya celebrado la misa. Ningún apóstol, ningún cristiano primitivo, ni nadie se parecía en nada a un protestante. No se parecían en absolutamente nada. Y esto lo vemos en testimonios de mártires súper tempranos. Y como eso, muchísimas cosas. Como el rey Melquisedec, el sacerdocio de los judíos venía de Leví, de la tribu de Leví. Ahí vemos también una sucesión no apostólica, porque no es de los apóstoles, pero vemos la sucesión lineal que ellos tenían. Nosotros tenemos el sacerdocio según Melquisedec, que en el Antiguo Testamento se presenta como rey y sacerdote, figurando a Jesucristo, que es el único rey y sacerdote, y da las ofrendas del pan y del vino. El ofrecimiento de la hostia y el ofrecimiento del cáliz que leemos en el misal, en la misa, eso es literalmente así desde el albor del cristianismo. No existe otro cristianismo que no sea católico. Es el único que ha existido por todos los tiempos. No podemos permitir que nuestros miedos y nuestros rechazos emocionales nos separen de Dios. Puedes tener toda la fe que tú quieras, pero si crees en Jesucristo y vas a rechazar recibirlo físicamente para tener comunión con Él, todo lo que tú creas a mí me da igual. No tienes a Jesucristo. Tienes tu idea personal y particular de quién es Jesucristo y te ayudará en muchas cosas, no lo dudamos. Pero yo cambiaría toda mi vida por comulgar una vez más. Tengo un amigo al que le dije que desde que soy católico, cada día que pasa es el día más importante de mi vida, porque cada día puedo literalmente tocar a Dios. O sea, eso es incomparable, eso no tiene parangón. Y pues como eso, muchísimas cosas más. O sea, el pan y el vino se prefigura en el Antiguo Testamento por lo menos en 15 pasajes, está presente en todos lados y no es ningún símbolo. Y entonces yo vengo de una comunidad donde era un símbolo, como no entienden lo que es una memoria en el mundo judío, una memoria es revivir algo, es la actualización, esos son nuestros sacramentos, una actualización. No es que Jesucristo se sacrifique varias veces, sino que de alguna manera nosotros viajamos al Calvario, ¿verdad? A asistir a su expiación. Pues como esto no lo entienden, como dice hacer esto memoria de mí, ellos piensan que es como recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, en ese sentido, como es un símbolo, lo hacen porque Jesús mandó que lo hiciéramos, pero lo hacen pues en la mayoría de iglesias evangélicas, ni siquiera es todos los domingos, es una vez al mes. O sea, no se juntan para la fracción del pan, como nosotros y como los apóstoles. Se juntan a sus cosas y ocasionalmente, una vez al mes, una vez cada mes y medio, cogen una barra de pan, le arrancan unos trozos, los ponen en una bandeja, ponen vino o zumo de uva, por si hay gente que pueda tener adicciones, zumo de uva, O agua, incluso agua. He escuchado yo algunas ramas hacen con agua. Zumo de uva en unos vasitos y entonces pues tú te lo bebes y lo comes y piensas en lo que el Señor hizo por ti, pero no es nada. Obviamente eso no es Cristo, ni tiene sacerdote para consagrarlo, ni son las especies válidas, porque ni ese pan ni ese vino son sustancias eucarísticas, no son especies eucarísticas válidas. Tiene que ser vino kosher, como el que utilizó el Señor. El vino de misa es vino judío. Bueno, tiene unas particularidades. El pan tiene que ser pan ácimo, no le pueden meter otros rollos. Bueno, pues yo recuerdo, por ejemplo, que cuando me empecé a acercar al catolicismo fue porque hice un viaje a Corea y allí eran todos presbiterianos y los presbiterianos tienen una posición más histórica sobre la iglesia. Les gusta estudiar más la historia y entonces ahí donde me entró a mí el gusanillo y tal. Y los presbiterianos sobre la Eucaristía lo que piensan es que eso no es Cristo, pero que la Eucaristía te refuerza espiritualmente. Es decir, que no es un símbolo. Ellos ya empezaban a cambiar lo que a mí me habían enseñado, que era un símbolo. Estos no pensaban que era un símbolo, pensaban que era un don espiritual que te santificaba. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté al pastor, oye, pero si te santifica y de verdad pensáis que esto hace algo y te puede mejorar espiritualmente, ¿por qué lo dais solo una vez al mes? ¿Por qué no lo dais todos los domingos?
Bueno, pues una tontería de una persona que no tenía formación como yo, que no los conocía de nada, que venía de otro país, que no sabía ni qué era un presbiteriano. Pues le hice esa pregunta tan tonta y a partir de entonces empezaron a darlo todos los domingos. O sea, para que tú te des cuenta que es un... o sea, de verdad, es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya llevamos un buen rato en estos dos programas. Espero y deseo que esto, más que le haya gustado a la gente que lo esté viendo, que le haya dado por pensar tanto a católicos como a no católicos de cualquier rama, incluso, ¿por qué no?, a cismáticos ortodoxos, bueno, cismáticos orientales, porque los ortodoxos, Somos para los... buena verdad, ortodoxos somos los católicos. Bueno, evangélicos también. Los verdaderos evangélicos somos nosotros. Claro, soy los ortodoxos son los evangélicos, efectivamente. Yo soy ortodoxo evangélico. Exactamente. Y los musulmanes también serían ortodoxos. Los ortodoxos para los musulmanes serían ellos mismos. Igual que para los mormones, los ortodoxos serían los mormones, etcétera, etcétera. Y tantas cosas. Pero si nos vamos a la Biblia que vemos, bueno, pues ahí lo tenéis. Pues Samuel, yo estoy encantadísimo de esta, iba a decir conversación, pero es que es una masterclass, una masterclass sintetizada no de todo, pero de una pequeña parte de lo que significa ser católico, de la doctrina católica y de cosas que yo a mis 27 años de edad ni siquiera me había planteado o había investigado o había conocido, ni nadie me había dicho. He tomado nota, muchísimas gracias. Yo de verdad que lo considero una masterclass, espero que la gente también haya aprendido. Y antes de darte la palabra final, por favor, el placed me, el comentario, si es positivo mejor, si es negativo, pues lo vamos a permitir siempre que sea respetuoso. Aquí yo creo que los que estamos aquí o simplemente tenemos curiosidad o creemos en Cristo y somos hombres de buena voluntad, ¿no? Entonces, por lo menos que estos dos programas, estas dos entregas hayan servido para acercarse más a Cristo. Y si os convertís, amigos evangélicos, pues mejor que mejor, ¿no? Porque al final, para eso hago este canal, para evangelizar, id al mundo y predicad el evangelio. Samuel, te dejo estos minutos finales para que cuentes un mensaje a los protestantes evangélicos de cualquier rama que crean en Cristo, un mensaje para ellos y libertad absoluta para decir lo que quieras y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Javi. Es todo un placer poder compartir pues, este pequeño testimonio. Me he dejado muchas cosas en el tintero. La verdad que es un tema que da para mucho, pero sobre todo quiero insistir en la racionalidad del catolicismo, la cognoscibilidad del catolicismo. Y pues si hay algún hermano evangélico que me esté escuchando, yo lo único que le puedo decir es que he sufrido muchísimo durante este proceso, pero sabía que era la verdad. Decía el apóstol, todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Os pido, por favor, que a pesar de que yo sé que os da miedo, el problema más gordo que hay es el del miedo. Yo sé que os da miedo. Sé que algunos estáis viviendo del ministerio. Sé que algunos tenéis una familia que hasta os pueden repudiar por ser católicos. Sé que pensáis que bueno, pues a lo mejor es que es como otra interpretación doctrinal, el catolicismo es una denominación más, pero no voy a dar el paso porque yo ya soy cristiano y no necesito nada de eso. Sé que a lo mejor pensáis que no tenéis el conocimiento suficiente como para saber si las cosas que se han dicho aquí son verdad, son mentira y que no os queréis meter en marrones. Yo lo sé todo, de verdad. Pero os voy a suplicar, por favor, por favor, por favor, que intentéis solamente quitar el miedo y pensar racionalmente. Plan, entender que el miedo es aprendido, porque esos miedos un ateo cuando se convierte no los tiene solo un evangélico porque le han enseñado a pensar así. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el amor que ha dado al mundo y por la revelación de su misterio, por la salvación eterna y por la comunión de las almas. Os pido, queridos hermanos, de verdad, por favor, que os lo planteéis. Tenéis que pensar si de verdad hay alguna alternativa. Hoy se han explicado un montón de cosas que yo sé que ningún protestante en el mundo tiene respuestas
o sea, no puede responder a ciertas cosas porque no se puede, lógicamente. Sé que da miedo, sé que es doloroso y sé que os puede poner en una situación complicada en la vida. Pero por favor, planteároslo. Estaremos orando por vosotros. Viva Cristo Rey, y que nuestra Santísima Madre, la bienaventurada siempre Virgen María, os acoja bajo su manto y os dé ese abrazo tan importante que nos ofrece.